En programas anteriores hemos conversado sobre las diferencias culturales que existen dentro de todas las sociedades y mencionamos cómo podemos construir un mundo mejor enriquecidos por esa diversidad. Pues bien, estas imágenes nos hablan de otras diferencias sociales que influyen en las posibilidades que tenemos de satisfacer nuestras necesidades básicas, de desarrollarnos como individuos, familias o comunidades. En el programa de hoy nos vamos a referir a cómo las diferencias entre ricos y pobres son un problema de la sociedad en su conjunto y a la importancia de los planes y modelos de desarrollo para hacerles frente. ¿Nos acompañan? Amigos, bienvenidos a este nuevo programa y el día de hoy contamos con la presencia de Roberto Luna. Roberto, bienvenido al programa. Gracias, Ana Lidia. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, no dejen de comunicarse con nosotros a los teléfonos y direcciones que ustedes ya conocen. Y entrando en materia, Roberto, ¿qué nos podrías decir con respecto a las diferencias económicas, sociales y culturales entre pobres y ricos? ¿Qué te parece si antes de que mencione mi punto de vista, vemos el siguiente sondeo que preparó el equipo de producción? Muy bien. ¿Por qué crees que haya diferencias sociales entre pobres y ricos? Yo creo que lo principal es la educación. La educación es un abismo grandísimo entre los pobres y los ricos. Creo que los ricos tienen a veces un poco más de educación, los pobres no tienen oportunidad de la educación y para mí es lo principal. Porque realmente el sistema que hemos tenido últimamente ha degradado mucho a la gente en sus adquisiciones, ¿no? O sea, ya no puedes vivir con lo que ganas realmente. O sea, el rico es más rico, ya el pobre tiene más carencias, el poder adquisitivo es más difícil para nosotros. O sea, hay un nivel que ya no es ni medio ni bajo. O sea, es bajo o alto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay... no lo sé. Porque tienen que haberlas, o sea, en esta sociedad tienen que haberlas por diferentes culturas, por la educación, principalmente por la educación. Bueno, yo creo que la riqueza está mal repartida entre toda la población que existe y básicamente en eso. Por eso tanta diferencia. Yo creo que a los que les toca mucho y son menos que los que no les toca, básicamente eso. Pues fueron muy interesantes los comentarios que escuchamos acerca de por qué existe una diferencia entre ricos y pobres. Y efectivamente juega un papel muy importante en estas diferencias, la forma en que está organizada la actividad económica y la manera en que dentro de la sociedad se distribuye la riqueza generada por ella y las oportunidades que esta distribución de la riqueza genera entre la población. Por ejemplo, fue muy claro el interés de la gente por la educación como un medio de superación de este problema. Y por otro lado, claro está que esto tiene que ver con los programas y planes que cada gobierno diseña para encauzar la actividad económica y para distribuir la riqueza, como te decía hace un momento. ¿Podríamos decir entonces que los planes de desarrollo son instrumentos importantes que tenemos como país para combatir los problemas sociales, entre ellos el de la pobreza? Efectivamente, Ana Lidia, cada gobierno diseña estrategias para encauzar la actividad económica, para enfrentar los diferentes problemas que se viven en la sociedad, entre ellos el de la pobreza. Lo que hay que tomar en cuenta
es que estos planes de acción que incluyen trabajo concreto están influidos por ideas acerca de cómo puede funcionar mejor la sociedad, ideas aportadas por las ciencias sociales o por los intereses, expectativas o necesidades de grupos concretos. Y estas ideas van formando como un camino, lo podríamos decir así, que es un modelo de desarrollo por el que puede avanzar una sociedad. Y es a partir de estos modelos de desarrollo que en los países puede haber una distribución de la riqueza equitativa o desigual. ¿Qué les parece, amigos, si vemos un panorama sobre la diferencia entre ricos y pobres a nivel mundial en la siguiente cápsula? ¿Qué pasa en el mundo? Cuando estamos a punto de arribar al tercer milenio, la brecha que separa a pobres y a ricos aumenta a pesar de que la producción de alimentos puede satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del planeta. La riqueza generada se concentra en pocos países y en pocas personas. Hay países cuya población es mayoritariamente pobre, como casi todas las naciones de África al sur del Sahara. Más de la mitad de los habitantes de esta región del planeta tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación. En otras partes del mundo, la situación es contrastante. La población de algunos países pequeños y que no cuentan con muchos recursos naturales tiene acceso a educación, agua potable, servicios de salud eficientes, carreteras, entre otros servicios. Es decir, gozan de una calidad de vida superior a la de los habitantes de otras naciones donde, a pesar de tener grandes recursos naturales, la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza. Tal es el caso de México y Brasil. Brasil es llamado Belindia, porque el 15% de la población vive como si fueran ciudadanos de Bélgica y el 85% restante viven como habitantes de la India. Según datos de 1999, México ocupa el lugar número 16 en términos de producción económica a nivel mundial. Sin embargo, si se considera cuánto de esa riqueza corresponde a cada habitante, nuestro país ocupa el lugar número 81 a nivel mundial, en cuanto a ingresos que puede obtener cada persona para satisfacer sus necesidades. En la cápsula se menciona un dato muy interesante sobre los lugares que ocupa México a nivel mundial en cuanto a generación de riqueza e ingreso de la población. Eso me parece tiene un sentido muy cercano al de la tabla y los ejercicios propuestos en la sesión Un problema sin fronteras, relativo al índice de desarrollo humano y el Producto Interno Bruto, sobre los que varios estudiantes nos hicieron llegar sus preguntas. Roberto, ¿podrías darnos una breve explicación de estos términos y los ejercicios que nos piden los estudiantes? Muy bien, Ana Lidia. En primer lugar, habría que aclarar la diferencia entre estos dos datos presentados en la cápsula. El primero de ellos habla del total de riqueza que se produce en bienes y servicios en nuestro país y el lugar que ocupa México en el mundo con respecto a eso, que es el lugar número 16. Esto se refiere al Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿cuánto de esa riqueza le toca a cada uno de los habitantes del país? Es decir, si dividimos ese total de riqueza entre el número de habitantes, obtenemos el Producto Interno Bruto per cápita. Y este último término, per cápita, significa literalmente por cabeza. Y eso nos ubica hasta el lugar 81 a nivel mundial y nos habla del ingreso que potencialmente puede tener cada habitante a partir de la riqueza producida. Bueno, pues el Producto Interno Bruto se refiere al total de la riqueza generada por un país, pero entiendo que eso no necesariamente nos habla de las condiciones en que vive su población. ¿No es así, Roberto? Así es, Ana Lidia. De hecho, por esa causa es que se diseñan indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, que retoman datos como el Producto Interno Bruto per cápita, que nos habla del ingreso de la población
el ingreso posible, pero además toma en cuenta la esperanza de vida, es decir, el número de años que puede vivir una persona dependiendo de las condiciones que encuentren en su entorno, y la educación que recibe y que nos habla de las oportunidades. Así es que el índice de desarrollo humano es un indicador de las expectativas básicas que puede tener una persona para desarrollarse. ¿Y cuál es la importancia de comparar el IDH con el PIB per cápita, que es lo que se pide en el ejercicio? Pues mira, ¿qué te parece si vemos los datos que están en la tabla? Precisamente el PIB per cápita nos da una idea de cuánto ingreso puede recibir una persona dependiendo de la riqueza que se genera en su país, ¿sí? Y encontramos que, por ejemplo, un país como Qatar, que ocupa el tercer lugar en PIB per cápita, ocupa el lugar 56 en el índice de desarrollo humano. En cambio, Costa Rica, que ocupa el lugar 60 en PIB per cápita, ocupa el lugar 28, muy por encima de Qatar. ¿Esto qué nos dice? Que el problema de la pobreza o de la falta de oportunidades no solo depende de cuánta riqueza se genere en un país, sino de la voluntad que haya de distribuir esa riqueza y aprovecharla para generar oportunidades para las personas. Bueno, con respecto al tema de la pobreza, recibimos la carta del señor Ramón Martínez de Hermosillo, Sonora, quien nos dice lo siguiente. Mi abuelo solía contar que en tiempos de Porfirio Díaz amarraban a los perros con longaniza, y cuando veo películas como Ay, qué tiempo, señor Don Simón, me queda la idea de que esos eran tiempos de bonanza para nuestro país. ¿Podrían comentar algo sobre la pobreza que había en esa época? Pues, ¿qué te parece si vemos la cápsula que preparó el equipo de producción con respecto a esa época de nuestra historia? Muy bien. Durante casi todo el siglo XIX, nuestro país vivió en el caos político y económico como consecuencia de las guerras civiles, las invasiones extranjeras y los golpes de Estado. La llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876 cambió esta realidad inestable y creó las condiciones necesarias para la modernización del país. Por ejemplo, en 1894 se logró equilibrar el presupuesto nacional por primera vez desde la independencia. Y en 1895 el Estado gastó menos recursos que los que recaudó en impuestos. El objetivo principal del modelo de desarrollo implementado durante el Porfiriato fue el de impulsar la actividad económica, favoreciendo la entrada de capitales extranjeros y aprovechando el trabajo de obreros y campesinos. Así, de 1876 a 1910 se construyeron 19.151 kilómetros de vías férreas, y de 1895 a 1910, mientras la población crecía cada año 1.22%, la agricultura aumentaba su producción en 3.03%, el comercio incrementaba su actividad en 4.84%, la industria de la transformación en 4.9% y la minería en 6.15%. Sin embargo, mientras la aristocracia porfirista vivía con lujos y siguiendo las modas europeas, en las haciendas, minas y fábricas, las condiciones de vida de los trabajadores eran miserables. En el caso de las haciendas, su producción aumentaba a costa del despojo de tierras comunales. En promedio, durante ese periodo, el 84% de la población era analfabeta, y 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir 1 año por la falta de atención a la salud. Este modelo de desarrollo, sostenido en lo político por una dictadura, tuvo su fin en 1910, cuando grandes grupos de campesinos y trabajadores apoyaron las reivindicaciones de quienes buscaban democratizar el régimen y eliminar la injusticia social que generó. De la revolución surgió un proyecto de nación en el que la distribución equitativa de la riqueza y la posibilidad de participar en asuntos colectivos fueron objetivos relevantes, ya que durante el porfiriato la injusticia social iba de la mano con el autoritarismo. ¿Saben ustedes cómo cambió este movimiento armado a la comunidad donde viven? A continuación iremos a Milpalta,
una región del Distrito Federal que se unió al zapatismo durante la Revolución. ¿Nos acompañan? Canto al caudillo suriano que redimió al campesino, tierra y libertad con su mano, dio al pueblo cual don divino. Zapata es símbolo bello del ideal de redención. Su nombre llena de gloria nuestra gran revolución. ¿Cómo era la vida de la comunidad antes de la revolución? Nuestros campesinos, según mis padres que me comentaron, nuestros campesinos estaban en esa fuerte inquietud, porque ellos, a medida que el tiempo iba pasando, les iban recogiendo sus terrenos el hacendado. Entonces los campesinos tenían que trabajar con el hacendado, pero les daban de las semillas como a manera de trueque, o sea, a cambio de su trabajo. Les daban maíz, les daban papa o frijol, pero eso tenían que desquitarlo. Y entonces esa fue la inquietud fuerte que tuvieron nuestros campesinos. Yo no fui revolucionario, pero mis padres lo fueron. Incluso un tío que llevó el nombre de Fermín Islas, hermano de mi padre, murió en la revolución y él todavía le comentó a mi papá muchas cosas de lo que sufrían. ¿Por qué la gente se unió a Zapata? Por defenderlo, porque se unió la gente con General Zapata porque los defendió. Este fue, si acaso, con perdón de usted, lo que voy a decir una mala palabra, si acaso fue como nuestro segundo padre porque nos defendió. Gracias de General Zapata los reconocemos y tenemos terrenos. ¿Qué cambió en la vida de las comunidades después de la revolución? Bueno, pues sí hubo cambios, ¿verdad? Ya, sobre todo, por ejemplo, en esta región, pues había estado olvidada, entonces pues ya, bueno, toda esta región de Milpalta no había agua, entonces ya después de la revolución, por lo menos en mi pueblo, llegó el agua, pero había llaves en cada esquina, entonces ya la gente por lo menos iba a traer agua en la esquina. Después pues ya hubo luz eléctrica, ya hubo centro de salud, pues ya había médico, porque antes no había médicos. Nada más se curaban con plantas medicinales de la región. Antes de irnos al reportaje, mencionaste que de la Revolución Mexicana surgió un nuevo proyecto de país. ¿Podrías explicar esto más ampliamente, Roberto? Bueno, es relativamente fácil reconocer este proyecto de país en los derechos de los mexicanos a poseer tierra, a contar con una vivienda digna, con un trabajo que les permita satisfacer sus necesidades, a tener acceso a la salud o a la educación. Con base en estos derechos establecidos en la Constitución de 1917, los diferentes gobiernos han seguido modelos de desarrollo basados en las demandas que dieron origen a la lucha armada. Bueno, y como parte de este proyecto de país plasmado en la Constitución, fueron creadas instituciones como el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Reforma Agraria, destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población. Otro aspecto que también es importante en este proyecto de país ha sido el impulso y la orientación que se le ha dado a la actividad económica, y en esto un rasgo importante del desarrollo económico en este siglo ha sido la industrialización, para lo cual ha sido importante asegurar que los recursos naturales realmente sean propiedad de la nación, como lo establece el artículo 27, y que la generación de energía eléctrica o la extracción del petróleo sean manejados por el Estado. Bueno, pues la señora Fernanda Silva de Tlaquepaque, Jalisco, nos envió una pregunta muy interesante relacionada con la sesión La Medida de Todas las Cosas. Dice lo siguiente: ¿qué relación hay entre el Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de nación que seguimos? ¿Son la misma cosa? Bueno, creo que de lo que hemos dicho a lo largo del programa podemos identificar la diferencia que hay entre estas dos cosas.
Por un lado, el proyecto de nación involucra procesos históricos en los que participa toda la sociedad, como la Revolución Mexicana, y establece objetivos a largo plazo, ¿sí? En cambio, los planes de desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, son los programas de gobierno presentados por el Poder Ejecutivo para establecer las líneas de acción concretas, las políticas, las acciones de gobierno que se van a seguir para cumplir estos objetivos. Claro está que cada gobierno sigue un modelo de desarrollo particular. Bueno, vayamos a la siguiente cápsula en la que se habla de los modelos de desarrollo que ha seguido nuestro país, desde el término de la revolución hasta nuestros días. Los modelos de desarrollo surgidos de la Revolución Mexicana crearon las condiciones para que el crecimiento económico e industrial del país en los años 50 fuera muy exitoso y el bienestar social en las ciudades aumentara. Era el llamado milagro mexicano. En la década de los 70, la economía del país comenzó a dar muestras de inestabilidad. Por ejemplo, la producción agrícola se estancó. En 1976 se dio la primera devaluación importante del peso frente al dólar y en esos años la deuda del gobierno hacia bancos del exterior comenzó a crecer de forma alarmante. Después de una breve recuperación, gracias al descubrimiento de yacimientos de petróleo, en 1982 la economía del país entró en crisis, afectando el número de empleos disponibles y el precio de los productos básicos, entre otros aspectos relacionados con la calidad de vida de la población. Así las cosas, a mediados de la década de los 80 fue implementado un nuevo modelo de desarrollo, cuya principal meta ha sido abrir la economía nacional a la competencia exterior, haciéndola participar en los mercados mundiales. La globalización está generando nuevos retos que la sociedad y el gobierno deben solucionar. Un problema urgente es la pobreza, vivida por el 50% de la población mexicana, según datos oficiales de 1999. Existen retos que la sociedad en su conjunto debe resolver y esto plantea algunas interrogantes para todos. Por lo pronto, para ayudarnos a aclarar algunas de las dudas que ustedes nos han enviado, se encuentra con nosotros el sociólogo José Morquecho Sandoval, quien ha colaborado en la elaboración de las guías de aprendizaje. Bienvenido, José, a este programa. Gracias. La primera pregunta, José, sería la siguiente. ¿En qué consiste la política social y cuál es su importancia para el desarrollo de la sociedad? Bueno, la política social son todos aquellos actos que un gobierno realiza a través de las instituciones y que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de la población. La importancia de la política social es que a través de ella se permite satisfacer las necesidades de la población, como señalaba anteriormente, pero a la vez se permite la reproducción de esta misma sociedad y en cierto sentido pues la reproducción de los individuos, ¿no? La política social tiene la finalidad de satisfacer necesidades y de preparar a los individuos para que estos puedan desarrollar sus capacidades tanto culturales, educativas y productivas para que puedan participar en la misma producción de los satisfactores que la sociedad requiere y con esto pues que la sociedad se mantenga viva y se pueda reproducir a sí misma. Esa es fundamentalmente la importancia de una política social. Y estos actos de gobierno pues requieren una planeación. ¿Quiénes son los actores, además del gobierno, que diseñan los planes de desarrollo? Bueno, aquí cabe aclarar una cosa, ¿no? Por mandato constitucional, el Estado tiene una responsabilidad social para con toda la sociedad. El Estado está representado por el jefe del Poder Ejecutivo, que en este caso es el Presidente de la República. Él es el responsable de aplicar las políticas de desarrollo social, pero él no interviene únicamente en su diseño interviene el conjunto de la sociedad, sean los ciudadanos comunes, los grupos organizados, los grupos políticos o las comunidades,
quienes a través de sus propuestas que le hacen llegar al Ejecutivo, él las canaliza en los rubros que convienen, pues es decir, si hay un problema de educación, se pone en el rubro de educación, si hay un problema en el rubro de alimentación, lo pone en el rubro de alimentación, si hacen falta hospitales, lo ubica hacia el rubro de construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras, y con todas estas propuestas se integra un proyecto que es el famoso Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, con esto podemos decir que el Plan Nacional de Desarrollo se conforma con las opiniones y los proyectos de toda la sociedad en su conjunto. Pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte pronto aquí con nosotros. Les agradezco a ustedes su invitación. A lo largo de la sesión de hoy hemos visto que un modelo de desarrollo tiene múltiples implicaciones en la convivencia de los mexicanos. Políticas porque se trata de tomar decisiones que afectan a todos. Económicas porque se busca orientar e impulsar la generación de riquezas. Y sociales porque establece los mecanismos para que esa riqueza se distribuya entre toda la población y se pueda mejorar su calidad de vida. ¿Qué nos puedes comentar, Roberto, para concluir nuestro programa? Pues básicamente me gustaría resaltar la importancia de la participación en el diseño de los planes y modelos de desarrollo que se implementan en nuestro país, de manera que estos realmente estén orientados hacia la consecución de estos objetivos que tú mencionas: elevar la calidad de vida, distribuir equitativamente la riqueza, ampliar las oportunidades de desarrollo de cada quien, y que estos objetivos particulares forman parte de un gran objetivo de nuestro proyecto de nación, que es la justicia social. Gracias, Roberto. Amigos, hemos llegado al final del programa y esperamos que la transmisión de este día les haya servido para reflexionar y para resolver las dudas surgidas en el trabajo de la semana. Les reiteramos la invitación a que se comunique con nosotros a los teléfonos y direcciones que ustedes ya conocen. Hasta la próxima.